Buenos días, mi nombre es Diego Rafael Márquez Reyes, soy de la Brigada 205 y a continuación procederé a explicar lo que es la práctica 2 de Laboratorio de Sistemas Digitales. Para comenzar, voy a comenzar explicando lo que se nos pidió en las prácticas, bueno, en la práctica en este caso, perdón, y se nos pidió realizar un circuito para cada una de las compuertas y demostrar la tabla de verdad y su funcionamiento. En este caso, en el salón de clases empezamos con lo que es el circuito para la compuerta AND, que aquí está, yo lo recreé, y se nos pedía utilizar una batería de 5 voltios. Sin embargo, yo utilicé una batería de 5.5 debido a que con una batería de 5 volts no me daba la corriente suficiente para poder alimentar este LED de aquí, que es el que nos da el resultado de la compuerta una vez que conectamos aquí a los del switch. Después nos pedían tres LEDs, dos verdes y uno de un color cualquiera, simplemente para poder diferenciarlo al momento de demostrar la tabla de verdad o demostrar el funcionamiento de la compuerta. Y pues tres resistencias, dos para el lip switch y una para este LED que está aquí. Eh, lo primero que hice fue conectar entre sí estos dos LEDs para que al momento de conectarlo a la batería tuviera que únicamente hacer una conexión y no dos para ahorrar, por así decirlo, cables en si fuera llevado a la realidad, ¿no? Después, la salida de los LEDs fueron conectados al deep switch y posteriormente estas salidas del deep switch se conectan directamente a las compuertas. Esto es importante. Después, en esas conexiones que ya se hicieron a las entradas de la compuerta, se saca una otra conexión para poder conectarlo a las resistencias, una en cada conexión. Y aquí, como en el mismo caso que los LEDs, hice una conexión entre las resistencias para poder conectar la tierra, en lugar de conectar dos, que es como se pide en el manual. Posteriormente, y para finalizar, simplemente en la salida de la compuerta conecté el LED y a este LED le conecté una resistencia de la misma capacidad que las demás y terminé cerrando el circuito colocando una tierra y aquí cerrándolo de esta manera. Aquí podemos ver cómo la compuerta AND funciona si prendemos los dos LEDs, que es como se explica en la tabla de verdad. Ahora, para el resto de compuertas, lo que hice fue utilizar el mismo circuito, únicamente cambiando la compuerta. Aquí podemos ver cómo es el mismo, simplemente cambié lo que es la compuerta AND por la compuerta NAND. De hecho, aquí podemos ver cómo ya está funcionando la compuerta NAND. Aquí tenemos los dos LEDs conectados entre sí, a la batería de 5.5 voltios igual, el deep switch, el cual es conectado directamente a las entradas de la compuerta, las resistencias junto con su tierra, y el LED y la resistencia. Y como ya vieron, aquí si encendemos funciona lo que es el circuito. Seguimos con la compuerta OR, que es lo mismo, cambiamos la compuerta por la compuerta OR. Aquí tenemos los dos LEDs, el deep switch y demás. Aquí podemos ver cómo funciona la compuerta si encendemos un interruptor, los dos o ninguno. Eh, ya para finalizar, o casi más bien, ya como una de las últimas compuertas, tenemos que lo que es la compuerta NOR, que es también el mismo circuito, los dos LEDs, el deep switch conectado a la compuerta junto con su resistencia y la tierra, y finalizando con el LED y la resistencia. Y ya está cerrado, simplemente aquí hay que ver que si funciona lo que es la compuerta NOR. Posteriormente procederé a explicar lo que es la tabla de verdad, que fue lo que se nos pidió realizar para la práctica. Y aquí tenemos ya la última compuerta, que es la compuerta XOR. Y aquí podemos ver cómo ya está prendido una señal. Hay un error que no sabría explicar por qué se da este error.
Sin embargo, si yo aquí apago y vuelvo a prender el LED, se marca una leve señal que se enciende el LED, pero si apago y vuelvo a encender la simulación, se puede encender. Entonces, para demostrar que sí funciona, simplemente voy a hacer eso mismo, que es encender y apagar la simulación para demostrar que la compuerta XOR sí funciona. Desconozco el por qué pasa esto. Eh, Intenté con otros tipos de compuertas y no me daba resultado, pero aquí está cómo es que sí funciona. Bueno, ahora eh, aquí están las compuertas, sus resultados y procederé a explicar lo que es la tabla de verdad. En el manual se nos pedía realizar esta tabla de verdad de aquí, que son una prueba por cada tipo de combinación posible, en donde tenemos que en la compuerta AND, si los dos interruptores están apagados, la salida también será así y únicamente será una salida verdadera o de uno si ambos interruptores están prendidos. Como caso contrario, en la compuerta NAND tenemos que para que la salida de un resultado verdadero o un resultado de uno, eh, simplemente tenemos que invertir los resultados de AND porque la compuerta NAND es la conjunción o la combinación de la compuerta AND junto con la compuerta NOT. Y aquí podemos ver cómo se reflejan los resultados o se cambian. Para la compuerta OR, tenemos que para que el resultado sea uno, únicamente necesitamos que un solo interruptor esté encendido. Aquí vemos cómo tenemos un único interruptor encendido y también lo da en la tabla. Para la compuerta NOR, igual que en la NAND, es el caso contrario de la compuerta OR, porque es la combinación de la compuerta NOT junto con la compuerta OR. Y aquí tenemos 1, 0 y 0, que eso es la contraparte de la compuerta OR. Y para finalizar con la compuerta XOR, tenemos que para que dé una salida de 1, tenemos que hacer que los interruptores tengan una variación entre ellos, es decir, que no sean iguales. Por aquí tenemos 0 y 1 y 0, y pues así aquí da un 1 y un 1. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Adiós.